Hoy nos embarcamos en una travesía profunda y transformadora, el fascinante viaje del autoconocimiento. Es una exploración esencial que nos invita a mirar hacia nuestro interior con honestidad y valentía. Este camino no es nuevo, es un sendero milenario que la humanidad ha recorrido desde tiempos inmemoriales. Ha sido abordado y enriquecido por innumerables perspectivas a lo largo de la historia. Desde las antiguas tradiciones espirituales hasta los modernos estudios científicos, pasando por prácticas ancestrales, la sabiduría de grandes maestros y las enseñanzas de diversas religiones, todos convergen en esta búsqueda. Cada uno ofrece una lente única para comprender quiénes somos. La búsqueda de nuestro verdadero yo es, sin duda, una experiencia multifacética y profundamente personal. No hay una única respuesta, sino un mosaico de entendimientos que se entrelazan. Nuestro viaje se enriquece enormemente con la vasta sabiduría acumulada por la humanidad a lo largo de milenios. Cada tradición, cada enseñanza, nos ofrece una pieza valiosa para completar nuestro propio rompecabezas interior. La filosofía, desde sus albores, ha destacado la importancia fundamental de la introspección. Nos invita a girar la mirada hacia adentro para desentrañar los misterios de nuestra propia existencia. Esta disciplina nos impulsa a un cuestionamiento personal constante y profundo. Nos reta a no aceptar verdades preestablecidas, sino a indagar en nuestras propias convicciones. Recordamos la inmortal frase de Sócrates: «Conócete a ti mismo». Este aforismo, grabado en el templo de Delfos, es la piedra angular de la sabiduría occidental y un llamado eterno a la autoexploración. La filosofía subraya la necesidad imperante de examinar nuestras creencias más arraigadas, nuestros valores más íntimos y las motivaciones ocultas que impulsan cada una de nuestras acciones. Es un ejercicio de honestidad radical. Resalta el papel insustituible del pensamiento crítico y la reflexión pausada en este proceso. Solo a través de ellos podemos discernir lo que realmente somos de lo que hemos aprendido a ser. Este discernimiento contribuye de manera decisiva a la construcción de una identidad sólida y auténtica. Nos permite vivir en coherencia con nuestro ser más profundo, libres de las expectativas externas. Las tradiciones orientales, como el budismo y el hinduismo, ofrecen herramientas poderosas y milenarias para la autocomprensión. Sus enseñanzas nos guían hacia una profunda conexión con nuestra esencia. Prácticas clave como la meditación, el yoga y la atención plena, o mindfulness, son pilares fundamentales en estas filosofías. Nos enseñan a habitar el presente y a observar nuestra experiencia. Estas disciplinas nos ayudan a observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiendo que fluyan sin aferrarnos a ellos. Desarrollamos una distancia saludable de nuestra mente. A través de esta observación desapegada, nos permiten trascender las limitaciones del ego, esa construcción mental que a menudo nos define erróneamente. Descubrimos una identidad más allá de nuestras historias personales. Facilitan la conexión con una esencia más profunda, un estado de conciencia pura que reside más allá de las fluctuaciones de la mente y las emociones. Es un retorno a nuestro verdadero hogar. En el budismo, el concepto de vacío no es una ausencia, sino una liberación de apegos y una profunda comprensión de la interconexión de todo. Nos revela la naturaleza ilusoria de la separación. Este entendimiento nos libera de las cadenas del sufrimiento y nos abre a una compasión ilimitada. Nos permite ver que somos parte de un todo vasto e interconectado. La psicología moderna también ha realizado aportes invaluables al autoconocimiento, explorando la complejidad de la mente humana. Nos ofrece marcos científicos para entender nuestro interior. Explora el papel fundamental del psicoanálisis, que nos invita a bucear en las profundidades de nuestro inconsciente. Nos ayuda a desenterrar experiencias y conflictos olvidados que aún nos afectan. Aborda la terapia cognitivo-conductual, que nos enseña a identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales. Nos empodera para cambiar nuestra realidad interna. Ambas corrientes, y muchas otras, nos ayudan a comprender el pasado personal y cómo nuestras experiencias formativas han moldeado quienes somos hoy. El pasado no nos define, pero nos informa. Permiten identificar patrones de comportamiento repetitivos que a menudo nos limitan. Al reconocerlos,
podemos elegir conscientemente nuevas formas de actuar y reaccionar. Desarrollan estrategias efectivas para gestionar emociones intensas y a menudo abrumadoras. Aprendemos a sentirlas, comprenderlas y responder a ellas de manera constructiva. Ofrecen herramientas prácticas para manejar las relaciones interpersonales de forma más sana y consciente. Nos enseñan a comunicarnos mejor y a establecer límites claros. Temas clave en la psicología del autoconocimiento son la autoaceptación incondicional y el desarrollo de una autoestima sólida y resiliente. Nos invita a abrazar todas nuestras facetas. Las religiones, en sus múltiples expresiones, también ofrecen vías profundas y significativas hacia el autoconocimiento. Nos conectan con dimensiones trascendentes de la existencia. Elementos como la fe, la oración y la conexión con lo divino son centrales en muchas tradiciones religiosas. Nos invitan a una relación íntima con lo sagrado. Proporcionan un sentido de propósito trascendente y una profunda pertenencia a una comunidad de creyentes. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestro camino. Guían a sus seguidores en la búsqueda de la verdad última y la práctica de la virtud en la vida diaria. Ofrecen un código moral y ético para vivir. Destacan la importancia de la comunidad y el apoyo espiritual mutuo en el camino. Compartir el viaje con otros fortalece nuestra resolución y nos brinda consuelo. A través de rituales, escrituras y enseñanzas, las religiones nos invitan a la reflexión sobre nuestra naturaleza espiritual. Nos recuerdan nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos. Nos ofrecen una perspectiva sobre el sufrimiento y la redención, ayudándonos a encontrar significado incluso en las experiencias más difíciles. La fe puede ser un faro en la oscuridad. El autoconocimiento religioso a menudo implica un proceso de purificación y transformación interior. Buscamos alinear nuestra voluntad con la voluntad divina o universal. Nos enseñan la humildad y la gratitud, virtudes esenciales para comprender nuestro lugar en el cosmos. Reconocemos nuestra interdependencia con toda la creación. Es fundamental comprender que no existe una única fórmula mágica para el autoconocimiento. Cada persona es un universo único, y su camino será igualmente singular. Por ello, se anima fervientemente a explorar diferentes prácticas y perspectivas que resuenen con tu ser. Permítete experimentar sin prejuicios ni expectativas rígidas. Es crucial encontrar lo que resuene personalmente contigo, aquello que despierte tu intuición y te impulse hacia adelante. Tu verdad interior es tu mejor guía. El viaje del autoconocimiento es un proceso continuo, no un destino final al que se llega y se abandona. Es una danza constante de descubrimiento y redescubrimiento. Es un camino de aprendizaje incesante y de crecimiento exponencial. Cada paso, cada revelación, nos transforma y nos acerca más a nuestra esencia auténtica. Este viaje nos permite vivir una vida más auténtica, plena y significativa. Nos libera de las máscaras y nos invita a ser quienes realmente somos, sin miedo. El mayor tesoro a descubrir no está fuera, en posesiones o reconocimientos, sino dentro de ti, es el propio ser. Es la fuente inagotable de sabiduría y paz. Atrévete a mirar hacia adentro, a escuchar tu voz interior y a abrazar cada faceta de tu ser. En ese acto de valentía reside la verdadera libertad. Que este viaje te guíe hacia una comprensión más profunda de quién eres y de tu propósito en este vasto universo. El autoconocimiento es el regalo más grande que puedes darte.